Bueno, pero ¿quién nos va a explicar mejor? Alguien que sabe más. Y él sabe más. Él sabe más. Y es un placer que nos vamos a dar. Hoy, sábado de gloria, el Señor nos va a regalar charlar un rato con el Padre Juan. Padre Juan Molina, ¿cómo le va? Héctor Díaz lo saluda. Feliz ¿Cómo andás, Héctor? ¿Se puede decir feliz sábado de gloria? Sí, en realidad todavía estamos... Vos ves que sábado de gloria nos quedó por una expresión antigua. A ver. Porque antes de la misa no se podía... Antes, digo, ya el que reformó esto fue el Papa Pío XII, allá por los 40 y pico. Y la vigilia pascual, como las misas no se celebraban a la tarde, sino a la mañana, se hacía todo el sábado a la mañana. Entonces el sábado a la mañana ya se hablaba del sábado de gloria. Hoy para nosotros, en realidad, ahora estamos transitando el sábado santo. Sábado santo. Que todavía es, si de hecho la Iglesia nos sigue pidiendo que en la medida de lo posible guardemos la abstinencia, que sigamos en un espíritu penitencial hasta que en la vigilia pascual de la noche podamos celebrar la resurrección del Señor. Uh-huh. Padre, yo le pediría, hay mucha gente escuchando, ¿sí? Hoy va a escuchar mucha gente la radio, también aquellos que no conocen nada, y que escuchan nuestra radio, y que también son merecedores de saber, y Dios quiera que en algún momento de conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Cuéntanos un poquitito todo lo que se vive desde el sábado a la noche, el sábado pasado, que empieza con el Domingo de Ramos y hasta el Domingo de Resurrección. Para nosotros es lo que se llama la Semana Mayor, la Semana Santa, porque acá se concentra el corazón de nuestra fe. Lo esencial de la fe está concentrado en estas celebraciones, que comenzamos, como bien decías, con el Domingo de Ramos, en el que celebramos dos cosas fundamentalmente. Por un lado, la primera parte de la celebración es la conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud que lo acompaña y que estaba en Jerusalén ya llegando en peregrinación para la fiesta de Pascua, acompaña a Jesús con lo que tiene a mano para proclamarlo rey. Claro está que entre lo que la gente entendía y lo que Jesús sabía hay una distancia muy grande, porque la gente pensaba que Jesús iba a ir a patearle el pretorio a Pilato, se iba a sentar ahí, iba a sacar a todos los sacerdotes del templo, iba a poner un nuevo sacerdocio, porque los sacerdotes del templo estaban en tratos carnales con los romanos, digamos, en términos de negociación y demás, que es lo que en la pasión va a salir a flote, digamos, ¿no? Que negocian mano a mano con los romanos, pensando más bien en sus propios intereses que en los de la gente, que en los de Dios, fundamentalmente. Y mientras la gente aclama a Jesús como rey, Jesús trata de vivir un mesianismo humilde, por eso entra en un burro, por eso se identifica en el clamor de los más humildes, y sabe Jesús que va a morir. Y por eso la segunda parte de esa celebración de Domingo de Ramos es la lectura de la Pasión. Es una de las misas más contradictorias, si se quiere, porque arrancamos con mucha alegría, pero ya se lee de la Pasión y el espíritu de la liturgia es muy cercano al del Viernes Santo, por poner el espíritu, ¿no? Para marcar también el contraste de nuestra propia elección, ¿no? Que como la multitud nosotros gritamos eufóricos, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, y a la hora de la verdad solemos gritar crucifícalo, crucifícalo. Después vienen los primeros días, la Semana Santa va a haber un personaje que va a estar presente de lunes, martes y miércoles, que es Judas. Continuamente Judas va a estar dando vuelta. El lunes, mientras María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro, unge los pies de Jesús con el perfume de nardo, Judas está ahí diciéndole, ¿por qué no se lo dimos a los pobres? Y San Juan dice, porque es un ladrón. El martes, cuando Jesús hace el anuncio de la traición de Judas y de la negación de Pedro. Y el miércoles santo, en el mismo sentido. Nosotros acá en la diócesis, el miércoles a la noche ya celebramos la misa crismal, que es propia del Jueves Santo, pero la Iglesia permite que se adelante, y nosotros acá la adelantamos al miércoles, que es
Es la misa en que el obispo, con todo el clero, recuerda una parte importante del Jueves Santo, que es la institución del sacerdocio, de la unción. Y ese es el tema principal de la misa crismal. Crismal viene de ahí, de crisma, de unción. Y es la misa en la que se recuerda esta unción. Los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales y además el obispo bendice los óleos con los que en los distintos sacramentos vamos a ungir. El óleo de los enfermos para la unción de los enfermos, el óleo de los catecúmenos para el bautismo, que los que han ido al bautismo ven que antes de bautizarlo propiamente dicho se hace una unción con este óleo de los catecúmenos, que es para la lucha contra el mal. Sí, se hace en el bautismo, en el rito de bautismo se hace la oración de exorcismo, donde se pide a Dios que libre a que se va a bautizar del pecado original y de todo mal, y después se hace la unción con óleo de los catecúmenos, para decir que la lucha contra el mal va a seguir, y que por tanto le pedimos a Dios que fortalezca al catecúmeno en su lucha contra el mal, que va a durar toda la vida. Y por último el Santo Crisma, que es para ungir a los que ya se bautizaron, se hace la unción después del bautismo, a los que se confirman, los templos y los altares, los sacerdotes y los obispos. Padre, yo quiero, el lunes santos y el martes, Sí. Nuestro Señor ya anuncia lo que va a hacer Judas y lo que va a hacer Pedro. Sí. ¿Qué nos quiere decir a nosotros, como fieles, hoy, 2000 años después? Primero, que Jesús nos conoce y que de algún modo tiene esperanza de nosotros, aunque sepa cómo va a terminar la historia, porque esto es lo maravilloso, ¿no? Nosotros, que a veces somos tan deterministas en esto, o este es así, no cambia más. Y Jesús es todo lo contrario. Jesús espera en nosotros y de nosotros, aunque sepa cómo va a terminar la historia. Y sobre todo en el caso de Pedro, Jesús tiene mucha paciencia, porque sabe que Pedro no va a estar a la altura de las circunstancias, pero por ahora, porque sabe que Pedro un día va a poder entregar su vida. Y digo, cuánta paciencia Dios nos tiene. Paciencia no en el sentido de que nos soporta, o cómo nos soporta, sino paciencia en el sentido de que Jesús sabe que por ahí hoy no somos capaces, pero más adelante lo vamos a hacer. Y entonces sabe esperarnos, sabe tener paciencia en el mejor de los sentidos de nosotros. Yo creo que eso es la enseñanza más grande, porque nuestro pecado va a estar y va a seguir estando, nuestras dudas van a estar y nos vamos a seguir reflejando y en Pedro seguramente muy continuamente. Pero lo fundamental es que Jesús tiene paciencia. Entonces, si fracasamos, si pecamos, si caemos, Jesús nos está esperando pacientemente. Por eso el Santo Padre va a lavar los pies a los presos allí en Italia. Sí, yo creo que el Papa tiene muchos motivos para eso, pero uno de ellos es eso. Hace poco nos decía en una homilía en Santa Marta, ahora un mes, decía, nunca digas al pasar por una cárcel, uy, estos están acá porque se lo merecen, dice. Pensá que si no hubiera sido por la gracia de Dios, seguramente nosotros también estaríamos ahí. Digo, yo creo que el Papa tiene muy de Jesús el identificarse con los que para nosotros humanamente son los peores. El Papa sabe identificarse con ellos. Y por eso yo creo que lo que el Papa nos representa es el Dios que no tiene, el Dios que en la cruz no tiene asco de nosotros. Jesucristo crucificado se identifica con los presos, con los peores, en el sentido de con los condenados a muerte, que eran los peores malhechores. Jesús ha querido identificarse con ellos. Jesús ha querido identificarse con lo peor de nuestra condición humana, con el sufrimiento, con la muerte, con el dolor, con la enfermedad, con el condenado a muerte, con el preso, con el perseguido, con el pobre, con el despojado de todo, con el que no tiene justicia humana, con el perseguido, con el exiliado. Todo lo peor de nuestra condición humana
es lo que está colgando en la cruz por nosotros, porque Jesús ha querido identificarse con la situación más penosa, más miserable, más pecadora de nosotros. Jesús nos revela en la cruz que Dios no ha tenido asco, que Dios no ha tenido ningún prurito, que Dios no ha tenido nada de vergüenza de identificarse con lo peor de nosotros. Y el Papa eso lo refleja en sus gestos de una manera impresionante y espectacular. Entramos en el trigo pascual, padre, jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes y sábado, el corazón de nuestra vida de fe. El jueves, la última cena del Señor. Fundamentalmente la Iglesia nos invita a conmemorar 3 cosas en ese día. Por un lado, la institución de la Eucaristía, que es la memoria viviente de la pasión que Jesús va a vivir. Jesús quiere dejarnos una memoria de esa pasión que va a vivir en un gesto, y eso es la Eucaristía. Cada vez que celebramos la Eucaristía recordamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Recordamos que Jesús se entrega y resucita para salvarnos. Por eso en cada misa vivimos la Pascua. Por otro lado, recordamos el sacerdocio ministerial. Feliz día entonces, ahí me olvidé, padre. El Jueves Santo es el día así que celebramos el sacerdocio del Señor. Y gracias. Y Jesús ha querido quedarse también en la figura de los sacerdotes. Así como quiso quedarse en la pobreza del pan para recordar el sacrificio, quiso quedarse en la pobreza de unos hombres para recordarnos el servicio de Él. Y en tercer gesto, el mandamiento del amor, que Jesús vive de una manera especial al lavar los pies. Por eso, para nosotros, amar es volvernos esclavos de los demás para limpiarles la mugre. Eso es el amor para nosotros en clave cristiana. Padre, cuéntenos un poquitito, ¿por qué se lavaba los pies? El lavado de pies era el gesto que hacían los esclavos. Los esclavos eran la gente que tenía dinero. Sí, sí. No lo que tenía que hacer el padre de familia, ¿no? Pero la gente que tenía dinero, ¿qué hacía? El esclavo, cuando venía un visitante de la calle o un miembro de la casa, venía con los pies sucios, con las sandalias que se usaban en esa época. Y generalmente las casas adentro estaban alfombradas. Como nosotros tenemos cerámica y no tenemos no caminamos sobre la tierra, sí. Pero las casas antes estaban alfombradas. Y entonces, ¿qué hacía? Una persona que llegaba, se quitaba las sandalias, el esclavo lavaba los pies para que la persona pudiera caminar descalza por la casa, porque en la casa se caminaba descalzo. Uno de los signos de sentirse en casa era caminar descalzo. Por eso, Dios, que le va a decir a Moisés cuando está en la zarza ardiente: quítate las sandalias, porque el suelo que pisas es suelo santo. Es decir, acá estás en casa, acá estamos en confianza. El suelo santo es el lugar en el que estás protegido, cuidado. Y entonces, Jesús, ¿qué hace con los discípulos? Se vuelve el esclavo. Y se quita el manto, se pone el gremial y le lava los pies. Es como signo de que él se vuelve esclavo para que ellos se sientan en casa. Y entonces, de esa manera Jesús nos invita a vivir el mandamiento del amor, volviéndonos esclavos unos de otros para limpiarnos la mugre del camino y ayudarnos a sentirnos en casa. Qué gesto, ¿eh? Por eso el mandamiento del amor es exigente, porque también nos implica para nosotros no tener, como decíamos el Papa, no tener asco de tocar la mugre del otro, de tocar la suciedad del camino y animarnos a lavarnos los pies. Y el Viernes Santo celebramos, sí, y con el Jueves Santo ya arrancamos el Tríodo Pascual, que va a ser como una sola gran celebración a lo largo de 3 días. Jueves Santo, misa de la Cena del Señor. Cuando termine esa misa, los que han ido se habrán dado cuenta que no hay bendición final. Queda el Santísimo en el copón, se hace la procesión y Jesús va al tabernáculo. Y ahí se hace vigilia de oración
recordando la oración de Jesús en Getsemaní. Permanecemos orando en fidelidad al Señor en Getsemaní. Después de la celebración va a continuar el Viernes Santo, que es una celebración muy particular, primero porque no es una misa, hay consagración, es una celebración de la pasión del Señor, de la adoración de la cruz, y se da la comunión. El sacerdote entra en silencio, se postra, los sacerdotes, diáconos, obispos, los consagrados se postran, el resto de los fieles se arrodilla, como signo de que vamos a entrar a celebrar el misterio. Y para eso necesitamos humildad, no podemos entrar al misterio por nuestras propias fuerzas. La cruz requiere mucha humildad, mucha postración, mucha adoración para poder captar ese misterio. Entonces ahí se hace la lectura de la liturgia de la palabra y se lee la pasión. Después de la pasión, para concluir esa liturgia de la palabra, se hace la oración universal, donde nosotros oramos por la iglesia y por todo el mundo. Por eso íbamos recorriendo todas las intenciones, orábamos un momento en silencio y el sacerdote concluía con una oración. Por donde el Señor, mirando al Señor crucificado que nos salva a todos, nosotros pedíamos por todos. Y después viene el segundo momento, que es la adoración de la cruz. La cruz, de distinta manera, la cruz se va descubriendo como signo de que Dios nos revela a Jesús crucificado, Dios lo descubre, porque para poder entender el misterio necesitamos que Dios lo revele. Y entonces ahí venía la adoración de la cruz. Y la última parte es la comunión eucarística. Entonces se hace un solo, el rito del Padre Nuestro, y se da la comunión. Y la liturgia termina en silencio. En algunos lugares se hace la entrada de la Dolorosa para recordar a María al pie de la cruz, y la liturgia termina en silencio, como signo de que para vivir la muerte del Señor necesitamos como ese silencio. Y finalmente, lo que hoy vamos a vivir en la vigilia pascual, a la noche, tiene que ser de noche, recordando la resurrección, fundamentalmente recordando que de madrugada las mujeres fueron al sepulcro. ¿Qué vivimos? Tenemos como 4 momentos a tener la liturgia de hoy, que es una de las misas más hermosas del año. La primera, la liturgia de la luz, del lucernario, como se llama, que es donde se bendice el fuego con el que se enciende el cirio pascual, y entramos en el templo con nuestras luces encendidas para cantar el triunfo de Cristo resucitado, que es lo que se hace con el pregón pascual, que es el anuncio solemne de la resurrección del Señor. Cristo que viene a iluminar las tinieblas. La segunda parte es la liturgia de la palabra, que en el rito original se leen 7 lecturas, 6 del Antiguo Testamento, una de San Pablo, donde se va recorriendo toda la historia de la salvación. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Digo, para los que vayamos hoy. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Por un lado, recordar un hecho del pasado. La creación del mundo, la creación del hombre, la alianza con Abraham, la alianza con Noé, el paso del Mar Rojo, ¿no? Sí, sí. Se va recorriendo el pecado del pueblo, la promesa de una nueva alianza. ¿Y qué es lo que están atentos? Se va a leer. Se lee la lectura, un salmo, la oración del sacerdote. Y la oración del sacerdote siempre va a relacionar ese hecho pasado con la Pascua de Jesús. ¿Para qué? Para decirnos, así como el hombre fue creado desde la nada, en la Pascua de Cristo fuimos hechos de nuevo. ¿Sí? Nosotros podemos decir al leer esas lecturas, yo fui creado, yo pasé el Mar Rojo, yo fui sacado de las aguas con Noé, yo fui el pueblo pecador, a mí se me prometió una nueva alianza. Somos nosotros, somos el pueblo de Dios que viene recorriendo la historia desde la creación del mundo. Somos nosotros los que vivimos la Pascua. Y por eso, después se va a cantar el Gloria, se terminan de prender todas las luces del templo, se lee San Pablo, se canta solemnemente el Aleluya, que es el canto de los salvados, y se proclama la lectura del Evangelio. Lo que quiere recordarnos toda esta liturgia de la palabra es esto: somos nosotros, nosotros fuimos los rescatados de Egipto, nosotros fuimos los creados, nosotros somos los que resucitamos con Jesús.
La tercera parte es la liturgia bautismal, donde así como Jesús resucitó, queremos celebrar nuestra propia resurrección, que es lo que hemos vivido fundamentalmente en el bautismo. Y por eso todos los gestos bautismales que vamos a vivir en la liturgia bautismal nos van a hablar de nuestra propia resurrección, de nuestro propio bautismo, de nuestro propio paso de la muerte a la vida nueva. Y por último va a venir, como siempre en la misa, la liturgia eucarística. Y entonces ahí ya vamos a celebrar la Eucaristía de Jesús resucitado. Eso es fundamentalmente lo que hoy vivimos. Pascua. Pascua. Porque la gente dice, cuando estamos en Semana Santa ya empieza Felices Pascua, Felices Pascua, Felices Pascua. Y se tiene que decir Feliz Semana Santa. Claro. Así que... fundamentalmente desde hoy podemos decir Feliz Pascua. Y yo ahí, ¿por qué se dice Felices Pascua? Porque como hoy siempre tenemos una diferencia de días por las dos Pascuas, la judía y la cristiana. Sí. Pero si yo saludo a un cristiano, le tengo que decir Feliz Pascua, porque la Pascua para nosotros es la de Jesucristo. Tal cual. Que actualiza, que lleva a plenitud la Pascua del Antiguo Testamento. Pero nosotros nos saludamos como Feliz Pascua de Resurrección. O sea que en Grecia y en algunos lugares así, todavía el saludo, así como nosotros decimos buen día, ellos se saludan diciéndose Christos Anesti, Jesús resucitó. Mirá vos. Y el otro que responde, en vez de decirle, sí, bueno, buen día, vos cómo andás, le dice Alethos Anesti, en verdad resucitó. Mirá vos. Padre, muchas veces, y nosotros, muchos católicos inclusive, muchas veces aquellos que practicamos la fe, o aquellos que dicen soy bautizado, he ido a colegios católicos, mis hijos son católicos, pero no saben lo que significa la palabra Pascua. Uh-huh. Pascua es una palabra que viene del hebreo Pesaj, y significa paso. Desde una etimología popular significa paso. ¿Por qué paso? Porque era lo que leíamos el Jueves Santo en la lectura del Éxodo, en el capítulo 12. Decía, hoy pasaré por la tierra de Egipto, ¿no? Es decir, Dios que pasa, en el verbo original, es como el paso de un rengo, como que Dios no pasa recto, sino como que pasa saltando, como que pasara bailando. Viste que cuando uno baila, no es que pisa un paso tras otro, como si uno fuera en marcha, por ejemplo, sino que uno se mueve para distintos lados, como signo de que Dios iba a pasar para aniquilar a los primogénitos esa noche. Entonces iba a pasar por algunos lugares, no por todos. Después terminó significando el paso del pueblo, que pasa por el Mar Rojo, de la esclavitud a la libertad. Y por eso es Pascua de Dios, paso de Dios y paso del hombre. Y en la Pascua de Jesús lo mismo. Nosotros escuchamos el otro día en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, en los primeros versículos, Jesús antes de pasar de este mundo al Padre. La Pascua de Jesús es eso, Jesús que se abre paso por la muerte, por la resurrección, llega al Padre, de este mundo al Padre. Y al abrirse paso Jesús, nos abre un camino para que nosotros también pasemos de la muerte a la vida. Pascua es eso, que nosotros celebramos con la muerte y resurrección de Jesús. Padre, la verdad, acá hay muchos mensajes en los cuales lo resalto a Diego Malito, que le mando un beso grande y gracias por la catequesis de hoy. Otro saludo grande para Diego. Padre, no sé si se podrá dar la bendición hoy, pero... Vamos a dar la bendición hoy. Quería decir algo más porque me olvidaba. Sí, para nosotros la Pascua de Jesús es muerte, resurrección, ascensión de Jesús al cielo y entrega del Espíritu. Por eso nosotros vivimos la Pascua como los 50 días del tiempo pascual hasta Pentecostés. ¿Por qué? Porque si Jesús no nos hubiera regalado el Espíritu Santo, nosotros no podríamos disfrutar de todo ese paso de él, de la muerte a la vida. Por eso seguimos en espíritu de alegría 50 días. Y sí, como invitación, dejemos que en estos días, en estos 50 días del tiempo de Pascua, Jesús nos enseña a vivir como resucitados. Sí, Jesús nos enseña a vivir la vida nueva.
porque para nosotros que tenemos el hombre viejo, a veces muy metido adentro, necesitamos que Jesús nos enseñe a vivir de nuevo. Entonces, si lo dejémonos educar, la Cuaresma fue un tiempo propicio para esto, para la lucha contra el mal, contra el pecado y contra el hombre viejo. Pero vivir la vida nueva también nos exige como toda una enseñanza. Entonces dejemos que Jesús en este tiempo nos eduque. Te dejo la bendición. Sí, Padre. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que alumbres las tinieblas de nuestra muerte, de nuestro pecado, de nuestro mal, con la luz de la resurrección de tu Hijo, para que libres podamos vivir esa vida nueva que Él nos regaló. Y que el Señor nos bendiga, nos proteja y nos guarde, a ustedes, a toda la radio, a todos los oyentes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, un abrazo grande, Espero que un día venga a tomarnos mate con nosotros aquí. Dale, que hagamos algo presencial. Dele. Un abrazo, Gracias, Padre. Juan. Dios lo bendiga mucho. Gracias, Hemos hablado con el Padre Juan Molina, de una catequesis fenomenal, Si vos estuviste del otro lado, por lo menos vas a entender qué es lo que significó, o qué es lo que significa ya para las próximas, la Semana Santa, lo que es el viernes, jueves, viernes, sábado y domingo.